Hola, buenas noches, saludos a todos las personas que se están conectando, genial que se están conectando antes, ojalá nos respete un poquito aquí el tema del internet y la luz, un fuerte abrazo, saludarles a todas las personas que están por allí, muchos amigos, Ricardo, gente buena, Fabiancito, ¿cómo vas? Bien, saludos a tu mamá, a tus padres, Carla, Ulises, ahí está llegando el doctor Mir. Bueno, nada, vamos a ver si vamos haciendo un pequeño preámbulo antes de entrar en materia. Vamos a dar unos 3 minuticos aquí para invitar ahorita al doctor Mir. Por ahí está entrando el doctor ya. Doctor, ¿cómo va? Buenas noches. Gusto saludarlo. No vamos a arrancar todavía lo oficial, si lo estamos haciendo un pequeño preámbulo para saludarlo, saludar a las personas que se están conectando. Espero se vea bien, que la gente disfrute la charla de hoy, una charla bastante interesante. Mucha gente pendiente del tema. Y bueno, nada, como le digo, por ahora algo informal, ya ahorita en 5 minutos para cumplir con el horario pautado, pues hacemos la presentación oficial y arrancamos oficialmente. ¿Cómo va todo, doctor? Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarlo. Bueno, con muchas expectativas para la noche de hoy, muchas expectativas para este en vivo, sobre todo por el tema tan complicado, tan delicado, que lo hace nada más el hecho de estar el fútbol inmerso, ¿no? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. El tema fútbol es un tema que siempre que le digo a mis amigos que tocamos tiene ¿cómo se llama? Un panel gigantesco. Tenemos mucha gente de muchas características diferentes y que le interesa eso. Ahora, cuando tocamos este tema que está tan actualizado, pues la gente inmediatamente reacciona y pues parte de este tipo de trabajos es eso, formar, estar pendiente de la que es la formación, sobre todo el incentivo a que los padres, en este caso la gente del fútbol, los entrenadores, dirigentes, entrenadoras, bueno, toda la gente que hace bien el fútbol, pues tenga una gran expectativa con esto por el conocimiento y sobre todo por tener mucha precaución, que es lo que vamos a hablar ahora con la charla, que usted nos ayude. Me imagino que igual que Así a, es, que imagino que igual así que a es, mí las doctor. No sé si me escucha bien estamos ahí perfectamente, se escucha perfectamente. Play. y me veo bien. Bueno, hoy estoy luciendo la Vinotinto. Así es, con la Nacional. Con la Nacional siempre con la Vinotinto. A pesar de las circunstancias, siempre tenemos que tener la Vinotinto puesta. Bueno, estamos aquí, vamos a saludar a Un algunas de las personas que se están saludo a conectando. la Ajá. doctora Sol, jueza en Barinas, jueza de la Corte de Apelaciones en Barinas en materia de delito de violencia contra la mujer. La Saluda a la doctora gente de Bahía. Adelaida, un fuerte abrazo. El doctor Luis Angulo, alias el popular Chipi. Por allá desde Argentina, saludos ahí al compadre Chipi, que vamos a tener que Un decirlo aquí por saludo. vivo. Vamos a tener saludo a Evolution Grupo, saludo a la doctora Natiuska García desde Anzoátegui. Mucha gente conectada, mucha gente con ganas, con interés, de verdad que es un tema que lo único que puede ayudarnos es darnos una opinión legal, real de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando. A veces dejamos estos temas un poquito como a un lado, nos da pena, nos da temor, ¿sabes? Es un tema complicado, pero trataremos de la manera más profesional, más didáctica sobre todo, y a veces un poquito cruda, pues tratar de hacerlo bien y que tú lo puedas explicar bien, porque pues la gente tiene muchas inquietudes con este tema porque lo considera un poquito delicado de tratar, sobre todo tenemos ese miedo, ese temor, ¿sabes? Esa barrera
atmósfera que hay ahí. Y yo sé que contigo, que eres especialista en esto y sobre todo porque es un tema jurídico, más allá del tema social, de impacto social que tiene, es un tema jurídico y la gente también tiene que tener mucho cuidado con las cosas que hace. A veces hacemos cosas y no nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño y que hay una violencia, si sea psicológica o a veces de maltrato y a veces hay que concientizar mucho y darnos cuenta de dónde estamos. El mundo evolucionó mucho a esto y gracias a paneles como este, personas como tú y otras personas que están trabajando en el tema, pues nos han hecho sobre todo reflexionar porque es lo más importante. Así es, doctor. Bueno, ha habido de hablar, ha habido de hacer educación. Es necesario exteriorizar este tipo de situaciones, sobre todo cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Es importante resaltar que no solamente esto puede pasar en el fútbol como tal, ¿no? Quisimos enmarcarlo en el fútbol porque, bueno, tú eres abogado en derecho deportivo y además futbolista, agente FIFA. Quisimos enmarcarlo allí, en ese deporte como tal, pero no es solamente en el fútbol que puede pasar este tipo de situaciones y eso es importante que las personas que están acá en la noche de hoy, que van a estar un poco interactuando con nosotros, conozcan que, si bien es cierto, vamos a tocar un tema muy susceptible, sobre todo por ese comunicado de las muchachas de la selección Vinotinto, ¿verdad?, en contra de su entrenador para ese momento. No es menos cierto de que este tipo de situaciones, repito, se puede dar en cualquier actividad deportiva. Listo, listo. Así es. Bueno, es 8 de la noche. Arrancamos ahora sí formalmente. Estamos esperando que se conectaran los que estaban por ahí para no empezar formalmente antes, sino hacerlo a partir de las 8 de la noche como tema pautada. Bueno, algunos nos conocen ya, hay mucha gran cantidad de amigos ahí. En mi caso, Fabián Ramírez, abogado, como dice el doctor Mira, abogado deportivo, especialista en derecho deportivo, agente de FIFA y sobre todo amante del fútbol, amante del derecho. Y estas dos ramas pues siempre nos han cautivado y vamos a tratar de hacerla de lo mejor posible. En este caso, el protagonista principal de este live, el doctor Edgar Miller, amigo de la casa, compañero de trabajo, colega en el fútbol, colega en el derecho, colega en el estudio, colega en lo académico. Creo que la persona más preparada y sobre todo que está haciendo un extraordinario trabajo desde el punto de vista de la promoción de lo que son los derechos de la mujer. Hoy lo vamos a enmarcar en el tema fútbol, aprovechando que las chicas de la selección Vinotinto, específicamente el 5 de octubre del año 2021, a través de la cuenta de Twitter de la mejor jugadora para nosotros hoy en el mundo, porque tenemos que decirlo así. Cuando tenemos a Messi, los argentinos dicen lo mismo. Hoy nosotros tenemos que decir lo mismo de nuestra venezolana Deina Castellano a través de sus redes sociales. Publicó un comunicado dirigido a la comunidad en general, donde denunciaban una serie de delitos cometidos por el seleccionador en aquel momento, Ceremeta, con respecto a alguna instigación, algunos abusos, estupro, bueno, una cantidad de términos que nos va a explicar el doctor Edgar Mir. E inmediatamente el Ministerio Público del Estado venezolano giró las instrucciones para abrir una investigación del caso. Por razones obvias, los abogados que están en el chat en este momento y los que no lo saben, el doctor Mir no se va a referir efectivamente al caso porque pues, no tiene absolutamente nada que ver en este momento con respecto a lo que es la parte procesal netamente del caso, pero sí nos dimos cuenta de que es un tema importantísimo de tratar y que debemos exteriorizarlo, manifestarlo, promoverlo y educar con respecto a este tipo de delitos. Entonces vamos a hablar sobre los delitos en virtud de que casualmente ahorita está pues muy en boga este tipo de situaciones dado ese comunicado. Mir, juez de primera instancia en el circuito judicial penal del Estado Mérida, específicamente en delitos contra la mujer y sobre niños, niñas y adolescentes. Un placer tenerte aquí por este espacio, un placer disfrutarte y de verdad pues saludarte, un saludo para los amigos aquí que están presentes y bueno, nada hermano, espero disfrutar esta noche de una gran tarea contigo de conocimientos y que la gente se vaya felizmente para sus casas con muchas dudas aclaradas. Un fuerte abrazo, te presento. Sí, gracias el doctor Fabián, compañero de trabajo por muchos años, amigo de lucha en cancha, amigo en el derecho. De verdad que me complace ver también tu crecimiento personal, profesional, sobre todo en lo que te gusta. Hablar de Fabián Ramírez
Amaral es hablar de fútbol. El que te conozca sabe lo apasionado que eres para este deporte. Yo te agradezco por esta iniciativa, por haberme tomado en cuenta para poder conversar un poco hoy con referente a esta situación, a este tipo de delitos que, repito, como ya lo dije, ataca cualquier deporte, no solamente el fútbol. Entonces, debemos entender y debemos iniciar este live o este en vivo diciendo que es necesario educar no solamente a esos padres, educar a los entrenadores, que yo sé que muchos entrenadores están a la expectativa del día de hoy. Doctor, muchas personas me escribieron, qué bueno ese live, muchas escuelas de fútbol, de escuelas menores de fútbol acá en Mérida, en Venezuela. De verdad que la gente se movió mucho porque lo que yo quiero dejar el día de hoy es, primero, exteriorizar de que este tipo de situaciones puede pasar, de que no escapamos, nuestros hijos no escapan de ser abusados sexualmente, de un maltrato, un trato cruel, como lo establece la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. De verdad que esta tarea o este live el día de hoy va a ser para educar, para prevenir, para dar a esos padres esas estrategias dirigidas a la prevención, para identificar cuándo, en qué momento nuestros hijos pueden estar siendo atacados de una manera que estén incidiendo para la presunción de un tipo penal como es el delito de abuso sexual, en este caso a una niña, un niño o un adolescente. En términos generales, doctor, espero que disfrutemos este live. De verdad que para mí es un placer conversar sobre esto, exteriorizar. Tenemos que hablar de esto. Es increíble las llamadas que yo recibí, doctor, pero ¿cómo vamos a mezclar el abuso sexual con el fútbol? ¿Pero por qué ese tema? Entonces necesitamos exteriorizar, necesitamos que se conozca que no solamente es en el fútbol, que se conozca que existe en Venezuela el ordenamiento jurídico y que puede ser aplicado a cualquier persona, indistintamente de la profesión en que se encuentre. Entonces, de verdad que espero llenar las expectativas en este live en la noche de hoy. Bueno, Mir, por ahí precisamente quería empezar. Más allá de lo del tema de las chicas de la selección, te quería, digamos, preguntar o que nos digas, ¿verdad? Porque no solamente, cuando hablamos de delitos sexuales, creo que la palabra sexual ya nos como que nos pone una alerta ahí roja que a veces no sabemos manejar, ¿no? Pero hablemos del delito sexual, no es solamente aquello que nosotros inmediatamente en nuestra cabeza pensamos, sino que hay una cantidad de condiciones, creo, y una cantidad de situaciones diversas, y tú también lo dijiste, hay otra violencia que es la violencia psicológica, y todo eso entra sobre todo en el tema del fútbol. Ahora, ¿qué ley en Venezuela? Porque hablamos de que evidentemente el Ministerio Público abrió una averiguación en base a este escrito, pero ¿qué ley en Venezuela protege a las mujeres, a los niños y niñas adolescentes con respecto a estos delitos? Y si nos puede hablar de cada uno de esos delitos. Claro, por supuesto. Mira, en relación a la pregunta, ¿no? Antes de contestar tu pregunta, es importante, fíjate, doctor Fabián, que nosotros nos adelantamos quizás a este tema de hace un rato largo atrás. Por allí escribí un artículo basado precisamente en este tema del día de hoy, porque se desconoce el entrenador técnico, el preparador físico, el asistente técnico, hablando en este caso ya marcándolo en fútbol, pues desconoce que quizás un maltrato, quizás para lo que nosotros vemos normal en el fútbol, sea para el niño un maltrato, el niño se sienta psicológicamente afectado, ¿no? Entonces, nosotros nos habíamos adelantado ya a esto, de verdad que escribí un artículo para la página Campeones del Futuro, ¿es? ¿Sí? El doctor me corrige. Futuro, sí. Y Campeones del Futuro, ok, escribí ese artículo, quizás alborotó por allí susceptibilidades y doctor, ¿y usted cómo va a tocar este tema? Pero como lo dije, tenemos que exteriorizar, tenemos que hablar de esto, ¿no? Porque es que pasa lo que normalmente estamos acostumbrados a ver, que esa víctima, niña, adolescente o la mujer propiamente dicha, mayor de edad, pues simplemente no habla cuando tiene que hablar. Entonces necesitamos que esa persona que ha sido víctima en este tipo de situaciones, pues se sienta en confianza y no se sienta reprimido, no se sienta, pero es que si yo lo digo me da pena. Entonces, por eso precisamente es este tipo de actividades. En relación a tu pregunta, doctor,
En Venezuela rige o el instrumento jurídico que establece los delitos o el delito de abuso sexual a niñas, niños o adolescentes es lo que conocemos como la LOGNA, es decir, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Esa ley especialísima, ¿verdad?, me desglosa lo que es el abuso sexual con penetración y el abuso sexual sin penetración, artículo 259. Cuando nosotros nos dirigimos a esta ley especial y leemos el encabezamiento del artículo 259, vamos a ver y nos vamos a poder dar cuenta que el encabezamiento de este artículo se habla de el delito sexual sin penetración, es decir, el tocamiento, cuando un profesor de educación física, cuando un técnico, cuando un asistente, cuando un preparador físico va a tocar a ese niño, no sabe cómo hacerlo, dónde tocarlo, pudiese estar inmerso si lo hace de manera reiterada y el niño siente un ataque hacia su indignidad sexual, ¿sí? Es allí donde hay un hilo muy finito. Pudiésemos estar en presencia del abuso sexual sin penetración. Ese mismo artículo 259 de la LOGNA establece en la primera parte el abuso sexual con penetración, es decir, ya cuando por vía vaginal, anal u oral, bajo la introducción del pene o cualquier objeto, podemos estar en presencia del delito de abuso sexual con penetración. Ahora bien, cuando hablamos de adolescentes, igualmente lo rige la LOGNA, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en su artículo 260. Allí vamos a encontrar, ¿verdad?, lo que es el abuso sexual a adolescentes. En relación, o mejor dicho, con relación a la mujer ya mayor de edad como tal, el ordenamiento jurídico que vamos a aplicar en casos de un delito de abuso de violencia sexual, estaríamos entonces aplicando la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que establece el delito de violencia sexual, que no es el tema del día de hoy. Pero ¿qué pasa? Esta ley especialísima, la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, me establece en su artículo 44 lo que nosotros conocemos en el mundo como acto carnal con víctima especialmente vulnerable, ¿sí?, a razón de su edad. Es decir, que también podemos supletoriamente poder aplicar este instrumento jurídico cuando estamos en presencia de un delito de abuso sexual, entendiendo el tema de hoy como niños, niñas y adolescentes. Perfectamente, perfectamente. Una cosa súper importante que manifestaste en la primera parte de tu intervención. Obviamente cuando hablamos de sexualidad, pues inmediatamente nos vamos al tema sexual, pero hay otra parte sumamente importante que también lo contempla la ley de protección, como tú lo decías, que es aquellos tratos a veces un poquito excesivos o quizás nuestra idiosincrasia dentro del fútbol nos hace como crearnos los fuertes mentalmente o hacernos supuestamente crecer mentalmente fuertes a través de tratos a lo mejor no idóneos. O nosotros a veces en el fútbol trabajamos con diferentes tipos de estratos, entonces algunas academias trabajan con unos métodos un poco particulares, muy empíricos, que vienen, digamos, consuetudinariamente aprendidos en la anterioridad y lo trasladan a los niños y no nos damos cuenta de que en esos tratos hay violencia. Eso también está contemplado en algunos ordenamientos jurídicos. Tengo entendido eso, ¿no, doctor? Claro, sí, claro, claro. Muy bueno su punto de vista, porque ¿qué pasa? Yo he jugado fútbol normalmente y también lo pudimos adelantar en el artículo que yo escribí, porque cuando hablamos de aptitud, cuando un entrenador o un preparador físico quiere despertar esa actitud en un niño o en una niña, en un adolescente, necesariamente pues se ha visto o se ha dado la mala práctica que para que despertar esa actitud en ese niño quizás podemos incurrir en un trato, en un maltrato verbal, en un trato cruel, y eso está establecido y está tipificado en el ordenamiento jurídico, igualmente la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en su artículo 254, que me voy a permitir a leer solamente su encabezado, que someta a un niño o niña o un adolescente bajo su autoridad, responsabilidad de crianza. Es decir, cuando yo voy, dirijo al campo de entrenamiento, niño o niña, o dejo el adolescente que voy a dejar que está bajo mi resguardo, lo dejo en ese campo, inmediatamente el entrenador, ese niño pasa a ser su tutor, su curador, su cuidador. Es decir, ese niño va a estar
en responsabilidad de ese entrenador o ese preparador físico. Y es allí donde tenemos que entender que podemos, sin querer, porque por allí debemos recordar a adagio jurídico que habla que el desconocimiento de la ley no excusa su cumplimiento. Por eso es que es importante que los entrenadores sepan cómo vamos a tratar al niño y que evidentemente entendamos que estamos en un deporte de contacto, entendamos también los padres y representantes que también es un deporte donde muchas veces tenemos que estimular desde otro punto de vista al niño y adolescente, pero que ahí hay un hilo muy finito, repito, donde debemos estar prestos. Por eso es este trabajo, Fabián. Por eso es este trabajo de educar, de prevenir. Por allí ya leo comentarios que hablan de exteriorizar. ¿Cuál es el miedo de hablar del abuso sexual? ¿Por qué tenemos miedo? No, todo lo contrario. Tenemos que hablar de eso. Para allá íbamos para darle un orden un poco al live. Ahora bien, voy con el orden, ahorita vamos para allá, porque vamos a pasar el hecho de que la víctima no lo denuncie o no lo manifieste, pero que no quería irme del hilo que tengo un poco marcado para no aislarnos. Ahora bien, una cosa importantísima que dijiste ahí que no quiero dejar ir ni que se nos escape. En el momento de que nosotros los padres llevemos a nuestros hijos a un campo de entrenamiento, en este caso fútbol, ¿verdad? O bueno, puede ser cualquier deporte, pero bueno, vamos a entender que nosotros lo estamos haciendo en un ambiente de fútbol. Pero cuando yo llevo un chico y lo dejo en ese espacio, tú dijiste algo muy importante. En ese momento ya ese entrenador, esa organización, en todo caso, incluso porque desde el presidente de la organización hasta la persona que está limpiando la cancha, que a lo mejor tienen cargos diferentes dentro de esa estructura, pasan ya a tener una responsabilidad directa en esa matrícula de niños que están ellos atendiendo. Y como te digo, no es solo el delito sexual, porque a ver, usamos la palabra delito sexual porque estamos intentando abarcar todo en esta charla, pero a veces es más común el maltrato directo al chico y a lo mejor, como tú decías, ese reforzamiento de una supuesta personalidad dura, rígida, porque en el fútbol necesitamos ser fuerte, rígido, tener valentía, tener interés y todo ese tipo de cosas, entonces lo confundimos con un maltrato. Incluso a veces padres cometemos esos errores. Entonces hablen un poco de esa responsabilidad que adquieren esos entrenadores y esa responsabilidad que adquiere esa escuela al recibir un chico en esas condiciones. Mira, Fabián, como ya lo dije, por allí yo y a los que son abogados y a los que no son abogados, yo también los voy a invitar. Hay una sentencia muy bonita que me habla sobre el tutor curador, educador, es decir, la responsabilidad desde el momento en que tú recibes y recepcionas a ese niño, ¿verdad? La responsabilidad del profesor, del educador. Además, eso es un agravante, porque nuestros niños pasan más tiempo en la escuela que ni siquiera en casa. Entonces, te lo voy a preguntar, debe tener un agravante, ¿no? Esa situación. Claro, claro, totalmente es un agravante. Mira, yo he tenido muchísimos casos, infinidad de casos, donde el delito se agrava porque sencillamente la persona, el sujeto activo del delito, era su profesor, era su docente, y se aprovechó de esa confianza que hay entre alumno y profesor en este caso, porque es que ese es el punto. El problema es que cuando tú dejas a tu niño en el campo de entrenamiento, inmediatamente el niño vea al profesor como su padre, la persona responsable en ese momento de su crianza, y en efecto tiende a haber una responsabilidad. Por eso el llamado a los profesores, a los entrenadores, a los preparadores físicos, que hacen un trabajo extraordinario, aprovecho porque trabajan, de felicitarlos porque trabajan con la generación de relevo. Entiendan, compañeros, que ustedes tienen la responsabilidad y que el hecho que están en una cancha de fútbol no los exime a cualquier tipo de responsabilidad jurídica, llámese penal, administrativa, pero ustedes tienen que estar conscientes de que al momento que usted recepcione a ese niño, usted tiene que darle un buen trato a ese niño para evitar quizás caer en lo que ya les dije, como por ejemplo el trato cruel o como lo dice usted, doctor, la violencia psicológica también, que es peor que la violencia física. Claro. Lo digo porque, bueno, como expertos en estas materias y que hemos pasado también por algunas escuelas en algún momento, pues
hemos ido evolucionando con respecto a los derechos que tienen los seres humanos a ser respetados. Y bueno, a veces en el fútbol hay algunos tratos que es precisamente lo que queríamos aquí, digamos, mostrar y evidenciar para que se den cuenta que no es a veces un criterio, no es porque Fabián lo dice, no es porque creo que me lesionó diciéndome algo grave, ¿no? Sino que está tipificado en la ley, que tiene una condena, que aparte de eso tienes un agravante porque eres la persona que está encargada, eres su modelo a seguir, su referencia como entrenador y a veces no nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos. Ahora, pasemos a una cosa importantísima para seguir el hilo y no hacerlo, digamos, no irnos por las ramas. ¿Qué pasa cuando la víctima no habla? Porque ahorita hay una parte, ojo, que ya tenemos el delito, ya tenemos los delitos, ya tenemos los ordenamientos jurídicos que los tipifican. Ya sabemos la responsabilidad en este caso del autor, en todo caso, inclusive su agravante. Ahora, ¿por qué la víctima o qué pasa? ¿Por qué la víctima no denuncia? ¿Cuál es el miedo? Eso también considérese un agravante, porque estás trabajando sobre, digamos, seres humanos frágiles, digamos, con miedo, con temores, edades muy difíciles, o sea, digamos, no sé con qué palabra calificarlo, pero son edades como muy Mira, vulnerables. Eso es un aprovechamiento. ¿Qué pasa cuando la víctima no? ¿Por qué la víctima no denuncia? ¿Qué pasa con la sociedad? mira, mira. Normalmente el niño, la niña o el adolescente sufre de lo que nosotros conocemos o por allí como el traumatismo del silencio o el traumatismo también de la pedofilia, que no es otra cosa que el miedo que tiene ese niño, esa niña o ese adolescente de exteriorizar los hechos, simplemente porque le da pena, simplemente porque está bajo amenaza, simplemente porque no sabe cuáles son las consecuencias que eso le amerita y normalmente la niña, el niño o la víctima en este caso tiende a guardar silencio. Sufre el miedo de decir las cosas. Pero entonces es allí donde nosotros como padres y representantes tenemos que enlazarnos con nuestros hijos de manera de que el niño sienta esa confianza, de manera de que el niño, la niña o el adolescente, una vez que llegue de su entrenamiento, te pueda decir, mira, no me gusta como el profesor me toca, no me gusta como el profesor me grita, porque entonces el profesor me tiene en la banca y entonces yo no voy a salir a jugar de titular. Entonces, hay un hilo muy finito allí para poder determinar este tipo de situaciones. En todo caso, lo normal y lo que se ha hecho costumbre es que el niño, la niña, en este caso la víctima, tienda a sufrir de ese traumatismo, ¿sí? Entonces, no Entonces, habla, no exterioriza, pero yo te voy a decir algo, Fabiana. A mí la experiencia me dice de que el niño, la niña termina hablando. ¿Cuándo? No sabemos. Ese es el problema, porque además tenemos que enfocarnos en el tiempo y en el espacio con nuestros instrumentos jurídicos. ¿Cuándo? ¿Qué pasa si una niña o un niño habla después de tantos años? ¿Cómo quedo yo? Eso es ya vamos una para allá. gran pregunta, que por allí debe tenerla. No se me adelante. Vamos para allá porque lo vamos organizando todo. Ahora, aquí también es una llamada de atención a los padres, o sea, más allá de aprovecharme hoy de tu rol como juez, porque bueno, tienes una cantidad de expedientes que no me los vas a decir, evidentemente, ni tampoco a lo mejor habrán atrocidades ahí en ese tribunal, en una cantidad de expedientes recogidos allí, pero también el llamado de aquí a atención, más allá de que hoy estamos haciendo un esfuerzo con respecto a las partes integrantes de lo que pudiera en algún momento conseguirse como un sujeto activo para la comisión de un delito, como hablamos de las personas que están cerca del niño, pues también tenemos que hacer un llamado de atención, como estamos formando, es a los padres. Tiene que haber mucha comunicación, ¿no? Tiene que haber mucho conocimiento de esto. Bueno, este tipo de espacios es para eso. ¿Qué recomendación me le das tú en todo caso ahora a los padres? Pues nosotros somos responsables de nuestros hijos. Yo tengo 3 niñas, y bueno, 2, y ahora viene por allí una. Entonces, que uno tiene que saber cómo hablar a los niños, qué hay que decirles. O sea, tenemos que también, nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad que nunca, a veces yo veo padres también quejándose de ciertas cosas en algunos delitos de este tipo y yo me digo, ay, ¿dónde estabas tú? O sea, más allá de darle la confianza y la tranquilidad un niño adolescente, pues también tenemos que estar ahí, somos padres y está bajo nuestra responsabilidad, por lo menos hasta los 18, 21 años en algunos casos. A ver qué pasaría con el doctor. Creo que se quedó por ahí, vamos a esperar que vuelva. Por ahí está.
Vamos a ver si el doctor vuelve por allí. Vamos a invitarlo nuevamente. Bueno, mientras tanto vamos a saludar por aquí. Aquí está, vamos a ver que aquí me está listo. Aquí está volviendo, doctor. Saludos a todos los que están en vivo. Discúlpenme ahorita que los iba a saludar, aprovechar que el doctor no estaba aquí. Aquí está volviendo el doctor, gracias a Dios. No se nos pierda aquí la emoción de lo que venimos haciendo. Ahí está volviendo Mir. De eso se trata de que todas las personas, de la que todas las personas empiecen a discutir sobre el tema. Es un tema delicado, pero para discutir primero en familia, sobre todo, luego llevarlo a las escuelas, a la academia. Mi recomendación primero como padres, pues bueno, tratar de guiar. La sexualidad hay que hablarla en su debido momento. Si no lo saben hacer, si no conocen las maneras, hay una gran cantidad de psicólogos sexuales, gente que les puede ayudar. Y yo sé que están abiertos y es su especialidad y saben cómo hacerlo, las formas y todas esas maneras. Pienso que debe empezar primero por los padres, más allá de que vayan después a organizaciones deportivas, como en este caso la charla. Sé que en algún momento pues hay que hablar de la sexualidad con nuestros hijos y si no tenemos las herramientas o a veces no sabemos cómo entrar o cómo hacer por las diferentes personalidades que tenemos en el hogar, pues tratar de buscar a las personas que son idóneas para hacerlo y tratar bueno, de guiarlos, tratar de guiarlos. Y ya luego, pues tratar de que todos estos espacios y todas estas charlas y todas estas oportunidades podamos también llevarlas a lo que son las escuelas, los que estamos cerca, sobre todo de asesorías a ese tipo de escuelas, los que estamos cerca, a los gerentes, a los presidentes de clubes, a los promotores sociales deportivos, a toda esta gente que está manejando grupos de niños, niños, adolescentes, hacerles saber este tema, concientizarlos, que lo entiendan, que lo manejen. Es como, no sé, sabemos si hoy hurtamos algo, pues probablemente nos van a llevar preso. Si hacemos un daño a un tercero, una persona, unas lesiones, unos golpes, nos van a llevar preso. El tan conocido ahorita el tema femenino, si generamos alguna violencia psicológica, física a una mujer, sabemos también que hay una ley específica detrás de esto. Entonces, este tipo de delitos también están ahí. Es bueno saberlo, es bueno manejarlos, es bueno manejarlo. Saludos para Joanne, remota. Sí, los tiempos que estamos viviendo son complicados, pues hay un tema también de mucho libertinaje, que no es lo mismo que libertad. Nosotros defendemos la libertad, somos abiertos de mentes, aceptamos todas las condiciones sexuales, pero una cosa es la libertad, una cosa es el libertinaje, también tenemos que tener cuidado, muchos valores en el hogar, hay que, hay que promover los valores también, es sumamente importante promover valores. El doctor Mir estará, es que el tema aquí en Venezuela y sobre todo en la ciudad de Mérida, donde estamos ubicados ambos, el tema de la luz es un tema complicado y ya me había dicho que debe tener que salir a un sitio provisional a hacer el live para eso. Bueno, quedaban por ahí dos preguntas, vamos a esperar un ratico más, aquí vamos saludando, los que van participando yo los voy aquí atendiendo y revisando sus comentarios, de verdad agradecidísimos desde que el doctor Mir y yo nos pusimos de acuerdo para hacer esto a raíz de lo que pasó con la chica de la selección Vinotinto. Al principio tuvimos un poquito de temor por el tema que a veces podía chocar, sobre todo en el tema futbolístico y todas esas cosas, como está muy en boga, pero dijimos, bueno, con mucha responsabilidad, con mucho cuidado y con mucho tino, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible y se dio esta bonita oportunidad. Se va a repetir, tenemos pautado también una oportunidad más para otras personas que hoy nos pidieron, pues lamentablemente se excusaron porque bueno, también estaba el tema de la clasificación de estudiantes en Mérida con respecto a la última jornada del hexagonal para la clasificación y están en eso. Y bueno, pero también teníamos mucha gente que está conectada ahora y teníamos que atenderlas y no podíamos mover el live. Entonces, Miri y yo lo conversamos que probablemente la semana que viene también vamos a estar y así ustedes tienen también lo del tema de las dudas. Esperemos a ver qué pasaría.
Sí, ya volvimos también. El doctor me comunicaba ahorita por vía privada que ya está solucionando un tema también precisamente de la luz y ya está volviendo. Sí, doctor Mota, saludos desde México, un placer que esté por acá con nosotros. Sí, sobre todo el otorgar esa responsabilidad de formación de nuestros hijos a otros es difícil, darle esa responsabilidad. A veces nos toca porque, bueno, también son como que miedo, como pajaritos que tienen que salir a volar y tienen que también empezar a vivir sus propias experiencias, pero tenemos que estar allí, tenemos que estar allí. El mundo está un tema, como le digo, complicado con el tema de la libertad sexual y el libertinaje sexual, que son dos situaciones totalmente diferentes, hay que saberlas manejar, ¿verdad? Pero ahí estamos trabajando sobre eso. Por ahí está el doctor Natán, un saludo también. Saida, un saludo. La gente de Family Soccer también, un fuerte abrazo. La gente de Nanita Muñeca, un fuerte abrazo para ustedes también. Joan, colega, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Mucha gente de fuera siguiéndonos, qué bien. La gente de Media Soccer Road, gracias por sus deseos, excelente tema. Esperemos hacer trabajo con ustedes pronto. Abogada Lismar, saludos desde Falcón, un fuerte abrazo desde acá de Mérida. Estamos trabajando, cualquier cosa, muchachos, ya saben, tema, lo que ustedes necesiten, estamos trabajando en eso. La idea es promover todo este tipo de situaciones. En este caso nos tocó el doctor Ega, para los que están metidos en ese tema del delito y esas cosas, pero por ahí hay otras cosas también del punto de vista futbolístico deportivo que es sumamente importante, ¿verdad? Por ahí la doctora Ager, Marifer, Elismar también, Jairo Angulo, sí, tenemos por ahí una cantidad de antecedentes, si es verdad, las Olimpiadas de Tokio. Bueno, por allí vamos a tocar al inicio un poquito eso, pero para no hacerlo tan largo no quisimos tocar los antecedentes. Quizás aprovechando esta coyuntura podemos tocar algunos antecedentes. Recuerden que uno de los antecedentes fundamentales es el de Lawrence Nassar, que se habla incluso en Estados Unidos que es el mayor depredador sexual de los Estados Unidos, que en el 2018 descubrieron que había abusado unas gimnastas. Se habla de una cantidad de gimnastas inusual. Era un médico de la selección y por ahí, bueno, estuvo muchos años en esta situación. En el caso del fútbol también hubo un escándalo en el fútbol argentino con algunos chicos de un club, ¿verdad? Se hablaba incluso de prostitución y de abuso sexual también. Canadá también estuvo en boga de eso también mucho tiempo. En Brasil hay algunos deportistas famosísimos que han sido efectivamente condenados también. En el caso del boxeador Mike Tyson estuvo un tiempo en prisión por un abuso sexual. Paradójicamente, Kobe Bryant también estuvo metido en un tema de abuso sexual. Recientemente, Cristiano Ronaldo también tenía una denuncia de abuso sexual. El brasileño Robinho, que todos recuerdan, aquel astro del Madrid, de la selección brasilera, estuvo 9 años también por ahí dando. Pasa que a veces, pues, el fútbol también en un tema, no sé, de respeto, de ciertas cosas, a veces invisibiliza estas situaciones. Hoy las chicas asumieron esta gran responsabilidad y bueno, denunciaron una cantidad de situaciones que venían ahí sucediendo y bueno, ahora habrá que ver porque bueno, una cosa es el tema mediático también, que hay una denuncia, una carta pública y una cosa es que ya todos esos delitos, si se cometieron, que nosotros también los abogados a veces tenemos que tener mucho cuidado en esto, si se cometieron, pues el Ministerio Público será encargado de delimitar y hacer las investigaciones correspondientes. No queremos hablar mucho de ese caso porque, como te digo, todos los que conocemos un poquito el derecho, pues están en su pleno apogeo de lo que son las investigaciones y pues no queremos tocar ese tema, pero es que el tema de la sexualidad es bastante complicado y nosotros pues hemos querido, como dice, poco a poco ir tratando de lo que se llama, de exponerlo de la mayor manera didáctica que podamos, de verdad que sí, ¿no? Para hacer un resumen, habíamos hablado de los ordenamientos jurídicos, hablamos de la Ley de Protección del Niño, Niña y Adolescente, de la Ley de Protección a una mujer libre de violencia. Ahí están tipificados más o menos los delitos en el glosario de que hablaba el doctor Mir, ¿verdad? Luego hablamos un poquito también de la cantidad de delitos, no solamente el delito sexual. El doctor tocó muy bien digamos, un tema delicado que es con penetración, sin penetración, que es lo primero que se nos viene a la mente. Luego también hablamos un poquito, para hacer el resumen, de lo que son los delitos también como la violencia física, verbal y psicológica. Creo que en el fútbol tenemos que tener un hilo muy delgado entre esas situaciones y tenemos que tener mucho cuidado, independientemente de la idiosincrasia con la que nosotros nos manejemos dentro del fútbol, incluso dentro del deporte. A veces no sabemos si
dando un grito, dando un aliento que para nosotros consideramos que es lo mejor, entonces a veces lo que hacemos es un daño aún peor al niño en ese momento, adolescente o inclusive ya grande, pues. Después hablábamos un poquito también, que era lo que íbamos a entrar en el tema de la denuncia. Denunciar un delito de esto es muy complicado desde el punto de vista psicológico, nos da pena, nos da temor, tenemos temor a la represalia, no solo a la represalia simple deportiva, de como decía el doctor, que me dejen en la banca, que no me tomen en cuenta, que pasen una cantidad de cosas a nivel deportivo, que quizás pierda el grupo, ¿sabes? Que a veces en los deportes hay los grupos, soy amigo de Maja de esto andamos todos juntos, como que andamos en la movida, el que no esté fuera del grupo no está en la movida, entonces si digo algo me da pena, me sacan del grupo, me hacen bullying, todo ese tipo de cosas, entonces todo eso va por el temor. Nos queda pendiente algo muy importante que nosotros de aquel comunicado de las chicas vino tinto sacamos, que fue los puntos más importantes del escrito, y una de las grandes discusiones que había en redes sociales, en los espacios donde se publicó el comunicado, era el tema de la prescripción del delito. Era muy importante, vamos a esperar que el doctor se conecte, porque yo quisiera que él sea el que explique bien esto, porque todos hablaban y veía por redes sociales comentarios que por qué no lo hicieron antes, pero ahora que está fuera el técnico, ahora sí lo hacen, por qué en su momento no lo denunciaron, qué pasó, cómo prescribe el delito prescribió ya, no ha prescrito, cómo se maneja. Por ahí tuve la oportunidad de hablar con 2 o 3 abogados deportivos y también me comentaban, recuerda que la Federación Venezolana de Fútbol emitió un comunicado directamente a FIFA. Bueno, ahí entra otra jurisdicción, la jurisdicción deportiva. Ahora el tribunal de FIFA FIFA acaba de crear un tribunal especializado con 3 cámaras especializadas, pero aparte también tiene un código de ética. Y ha sido muy duro, muy duro. El código de ética de FIFA es muy duro. Ahora, me parece interesantísimo este caso porque la denuncia está hecha a través de un comunicado. Luego de ahí, el Estado venezolano, a través del fiscal del Ministerio Público, abrió una investigación. En este caso hay víctimas, pero también hay una persona que está siendo indicada como el presunto responsable de la comisión de esos delitos. Él, me imagino que tiene derecho a la defensa. El derecho a la defensa es un derecho inviolable también para todo el mundo, ¿verdad? Él tiene que defenderse ante el Estado venezolano por esa denuncia y de ahí salen unas resultas. Ahora bien, eso es la jurisdicción penal ordinaria del Estado venezolano, donde probablemente se cometió el delito, pero fuera de eso hay una jurisdicción internacional de la Federación Internacional. Ya llegó el doctor por ahí, dijo, llegué, vamos a invitarlo por ahí o envíeme la solicitud para inmediatamente agregarlo. Pero les hablaba que hay otra jurisdicción que es la jurisdicción de FIFA, y la jurisdicción de FIFA es mucho más, digamos, por el tema mediático más dura. A lo mejor sancionador no, porque el sancionador no tiene la capacidad de sancionar al elemento como persona natural porque no tiene esa jurisdicción. Eso lo hará el Estado venezolano, si tiene que pagar con cárcel, prisión, lo que determine en ese momento, no me gustaría adelantarme a eso. Ahí están tipificados los delitos y están las condenas que están establecidas en los códigos. Pero el tema FIFA sí, porque es un tema que mediáticamente pues prácticamente destruye en este momento al entrenador y prácticamente lo aísla de todas las situaciones de fútbol, ¿no? Entonces, es un tema complicado, un tema difícil. Vamos a esperar que el doctor, creo que ya está terminando de arreglarse, me imagino que está corriendo y terminándose de sentar a la mesa y poniéndose cómodo para terminar con nosotros allí. Y vamos a ver qué dicen por aquí las muchachas, la gente que se está uniendo a lo último. Ya más o menos hice un resumen. Perfecto. Así mismo es, Dora. Genial. Aquí está el doctor que llegó, pero llegó y no se conectó. Vamos a ver qué pasó. Aquí está. Vamos a enviarte la solicitud. Mire, ya vamos para allá. Aló, Volvió. buenas noches. Volvió el doctor. Doctor, Si usted tiene telepatía. Si ustedes supieran las carreras que yo he tenido, las carreras que yo he tenido que pegar, pero lo importante es que estamos acá nuevamente, ¿no? Le comento para allá, ya hice un resumen más o menos de lo que veníamos hablando. Por ahí hablamos del tema de las chicas de las jurisdicciones, que lo iba a dejar para el final, pero lo adelanté un poquito por ahí. Pero estábamos en el momento de que la víctima no denunciaba
Usted lo explicó muy bien qué pasaba ahí, habló del trauma, del miedo y habló de todo ese tipo. Y yo estaba hablando en ese momento de la responsabilidad que tenemos también como padres, de educar, de generar valores y todas esas cosas. Y bueno, creo que íbamos cerrando ese tema. Importantísimo, doctor, la prescripción. Hablábamos, yo lo decía ahorita a los muchachos, mientras que usted no estuvo conectado, que uno de los detalles que tenía el comunicado de la chica de la colección Vino Tinto era que, bueno, habían hecho la denuncia hoy una cantidad de años y días, un tiempo bastante considerable después de que el entrenador fue seleccionador. Y en las redes sociales y todo lo que hemos visto en estos momentos con respecto a estas publicaciones que hicieron todos los portales de noticias, y usted sabe que, bueno, cada vez que hay una noticia nueva, pues uno ve generalmente los comentarios, ve la inclinación de la opinión de las personas, y había muchas personas que una de las preguntas o de las cosas que más analizaba era ¿por qué en este momento? ¿Y por qué dejaron pasar tanto tiempo? Y bueno, y ahora es culpable todavía. Eso no Nosotros los abogados sabemos que existen las prescripción de los delitos, pero hay gente que dice, ajá, pero después de tanto tiempo, toda esa cosa. Yo le quiero que usted me diga, porque sé que hay un interesante tema con las prescripciones allí. ¿Qué pasa? ¿Hay prescripciones? ¿Cuánto tiempo son las prescripciones? ¿Cómo son este tipo de prescripciones? Que es lo que nosotros queremos saber. A ver, ¿me escuchan? Ajá, doctor, ¿me escucha? Estamos. Ajá, ok, chévere, chévere. Sí, bueno, lo primero que quiero decir y quiero dejar claro en torno a este tema del comunicado de las muchachas de la selección femenina de fútbol de la Vinotinto, eso está en investigaciones. Mal pudiese decir yo, inclusive como juez, ¿sí? ¿Qué puede pasar allí o qué no está pasando? No, no se está dado eso porque eso está en una fase de investigación. Esto antes de contestar tu pregunta en cuanto a la prescripción, y esto lo enlazamos con lo que les dije ya cuando el traumatismo del silencio, todo el miedo que tiene el niño en exteriorizar, esto lo vamos a enlazar con eso, pero quiero dejar claro que ese tema, selección femenino vino tinto, está en investigaciones. Lo más que puedo decir es lo que conocemos todos públicamente, que existió el comunicado de las muchachas alegando que en cierto momento fueron víctimas de abuso por parte de esta persona y que inmediatamente se tuvo conocimiento por este comunicado, es decir, se convierte en un delito de acción pública. Inmediatamente el Ministerio Público de oficio ordenó la investigación, la apertura del inicio de investigación de esta denuncia que se hizo pública a los fines de investigar si efectivamente hay o no hay suficientes elementos quizás para poder llevar a cabo un acto de imputación en contra de esta persona. Lo que sí entiendo, lo que sí conozco, presuntamente es que hay una orden de aprehensión. Inmediatamente el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en contra de este ciudadano a los fines de que se ponga a derecho acá con la justicia venezolana y pueda de una u otra manera ejercer, como tú muy bien lo decías, doctor, el derecho a la defensa, que es un derecho constitucional que deben de tener todas las personas. Y debemos recordar que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En Venezuela rige el principio de presunción de inocencia constitucionalmente y establecido en el compañero Se nos volvió a ir el doctor por ahí. de Ah, no, listo, aquí está. delitos existe y que esto es un flagelo, que si no lo abordamos desde este punto de vista, lamentablemente vamos a seguir usados.
¿Estará el doctor por allí? Vamos a ver si... Vamos a ver si está el doctor por ahí. Creo que se le volvió a caer. Se le volvió a caer la señal. En la parte... Sí, sí. Vamos a esperar a ver que el doctor se vuelva a unir. Tiene un tema con la... Sí, estaba en su casa originariamente, se le fue el fluido eléctrico, bueno, ya pasamos esto, fue a un sitio y volvió. Fue a un sitio y está volviendo otra vez. Debo pedir disculpas porque de verdad ha sido todo una odisea conectarme, se me fue la luz, tuve que salir corriendo en la camioneta. Vamos a aprovecharte que tiene señal y háblanos de la prescripción, a ver si vuelve, para ver si te aprovechamos la señal que tienes. Que no queremos ir cerrando el live con los puntos más importantes. Ese me parece uno de los puntos más importantes. Bueno, vamos a ver si la conexión nos ayuda. ¿Me escuchan? Ahí te tenemos, creo yo. Ok, ¿me escuchan? Sí, la prescripción para ver si te podemos aprovechar con la prescripción, que es súper interesante. Sí. Bueno, les decía, ¿qué pasa cuando yo tengo 10 años, fui abusado sexualmente y yo simplemente denuncio ese delito cuando tengo 18 años, por ejemplo? Mira, jurídicamente se convierte esto cuesta arriba para comprobar, ¿sí? Por lo menos la penetración para ese momento, porque evidentemente tú vas a tener un desgarro antiguo, si eres mujer, si eres hombre vas a tener el desgarro, si eres niño vas a tener el desgarro allí. En todo caso, hablar de la prescripción en este tipo de delito, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió un pronunciamiento en una sentencia 91, donde, de carácter vinculante, donde expuso que las víctimas de este tipo, no sé si me escuchan. Sí, vamos escuchándote. Ok. Las víctimas de este tipo de delitos pueden, el cómputo para la prescripción se va a tomar o bien desde que cumpla mayoría de edad, si no ha denunciado, o bien desde que la víctima fallezca. Eso es importante. Ahora, se los decía, jurídicamente es muy fuerte comprobar la penetración después de tanto tiempo. Sin embargo, a través de una experticia psiquiátrica, una experticia psicológica, quien va a determinar si la persona pueda tener un trastorno leve, grave, a raíz de los hechos que narra. En todo caso, efectivamente, la sala vino a proteger un poco más este tipo de delitos en cuanto a la prescripción. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de esto? Para que no quede impune, para que los delitos no queden impunes, porque es que ahí hay un hilo muy finito, doctor y compañeros que me están escuchando y me están viendo. El Estado venezolano cumple con darle protección para lo que nosotros llamamos la prescripción y no pueda quedar este delito impune. Sin embargo, por eso debemos hacer estas campañas de prevención, de educar, para que se conozca, de exteriorizar. Insisto, en la prevención está la clave. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la prescripción, doctor, esto es lo relacionado que hay en cuanto a este tipo de delitos. Perfecto. Entiendo, bueno, ya lo dijiste de antemano, no quiero comprometerte. También las personas que están aquí pues me están pidiendo, mientras que tú no estuviste conectado, como no sabía qué estaba ocurriendo y sabía que tenía el problema de la luz, yo dije que íbamos a nosotros a hacer una nueva presentación de esta misma charla en el transcurso de la semana que viene. Estamos intentando coordinar con tu agenda, que está bastante complicada, para ver si por ahí martes o miércoles podemos hacerla, porque pues es un tema súper interesantísimo y queremos de verdad aprovecharte. Yo sé que hay mucha gente que me pidió
excusas y todo por el mismo tema del juego de estudiantes que se está jugando en la clasificación. Pero bueno, vamos a pasar ahorita a lo que son las preguntas un poco para ver qué preguntas hay por ahí. Como les pido por favor enormemente que el doctor hizo un esfuerzo no solo de tiempo, ni de espacio, ni de sus conocimientos, sino también de su investidura como juez para tratar de compartir con nosotros su conocimiento. Entonces aspiro que por favor sean muy cuidadosos a la hora de las preguntas, tratar de no preguntar sobre todo sobre casos puntuales, sino sobre cosas genéricas, cosas que él tenga la libertad de poder contarnos. Entonces, bueno, vamos a ir aquí dando un espacio para las personas que pregunten. No es que estoy cerrando el tema, sino que yo lo tenía estructurado en 4 o 5 partes para hacerlo didácticamente abierto y que a partir de allí pues salieran las inquietudes de ustedes. Gracias a Dios ahorita la señal pues nos está ayudando, nos está respetando bastante y todo eso. De todas maneras, Mir, te dejo mientras que las personas van formulando la pregunta, el micrófono y el panel abierto para que también nos hagas una recomendación porque creo que en su momento lo habíamos hablado antes de este live. El delito está, el delito se está cometiendo, es habitual, es común, no sabemos la cantidad estadística que hay, creemos que como que no existe y es excesivamente grave lo que está pasando. Ya me lo comentabas y quiero que se lo comentes a la gente también por eso, porque tenemos que crear conciencia realmente, o sea, está pasando, lo tenemos día a día y no nos estamos dando cuenta. Así es, Fabián. Mira, es necesario psicoeducar, es necesario que los padres, es necesario exteriorizar este tipo de delitos. Mira, Fabián, yo te lo decía que por lo menos en la jurisdicción de Mérida, yo he tenido muchos casos fuertes, muy fuertes, que pareciesen unas películas, sin embargo sucede. Por eso mi llamado es a la reflexión, mi llamado es a que usted que me está viendo, entrenador de fútbol, técnico, preparador físico, llámese como se llame, el papel que usted juegue en la institución que usted representa, usted cumple una función muy delicada que es tratar la generación de relevo, los niños, las niñas, los adolescentes, y usted se tiene que meter en el papel porque usted en ese momento pasa a tener responsabilidades penales, yo te lo decía, Fabián. Y eso es bueno, eso es muy bueno que se conozca, porque es que a veces entramos en una cancha y decimos, bueno, yo estoy jugando fútbol, no tengo ningún tipo de responsabilidad. No, sí, tú tienes responsabilidades todavía, inclusive jugando fútbol, ¿sí? Ya en medio de un partido, dependiendo el tipo de la lesión. Bueno, tú como abogado en derecho deportivo sabes más de este tema que yo. Sin embargo, mi función en la noche de hoy es esa, es crear en cada uno de ustedes esa semillita de inquietud, de que seamos multiplicadores, de que toquemos este tema sin miedo. Por allí lo decía Orlín también hace rato. Lástima que me salí, no logré ver las preguntas, espero que no se me escape ninguna cuando el doctor las diga, y los saludos que me envían desde cualquier parte del mundo. De verdad que agradecido siempre porque sé que tengo muchos seguidores consecuentes, que les gusta la preparación, que les gusta el tema, a colegas jueces a nivel nacional. Por ahí estaba la doctora Loyo de Falcón, jueza, una extraordinaria jueza, hoy en día en funciones de ejecución. Estaba la doctora Sole de Barina, estaba el doctor Embarga, es decir, una cantidad de conocedores y operadores de justicia que están preparados y tienen que ser conocedores de este tema. Entonces, mi función es educar, prevenir. Yo lo decía ya en mis redes sociales, prevenir, que en eso está la clave, ¿no? Ahí vamos a ver, por ahí Maldo de entrenador dice, podemos mencionar a entrenador y entrenadora, puede suceder a la inversa. Sí, bueno, me imagino que está hablando del género, sí, entrenador, entrenadora, quizás nosotros, bueno, es una mecánica a veces de darle este carácter del género masculino que no existe. Sí, entrenador, entrenadora. Hoy por hoy pasó con las chicas del Vinotinto, pero más allá de eso, sucede a diario. Por eso es que quería que el doctor hiciera esa reflexión, porque de verdad que cuando estuvimos en su despacho proponiéndole este tema, me habló de situaciones que para mí son atroces, o sea, padres, familiares, primos, tíos, y hablábamos de que es una realidad. Ahora imagínate lo que es un entrenador, lo que él decía al principio de la charla con respecto a la cualidad del sujeto activo que comete el delito. En este caso, es una responsabilidad directa que tiene, es su ídolo, su tutor, el que él va a tomar ejemplos, el que él va a intentar hablar como él, va a intentar expresarse como él, decir las mismas palabras que él, los mismos modismos, las mismas coloquiales, o sea, una cantidad de cosas que significa el entrenador para el chico que a veces
el entrenador o entrenadora, dirigente o dirigente femenino, o presidente o presidenta, o el fisiatra, sobre todo los fisios, los masajistas, gente que tiene ese tipo de contacto un poco más íntimo cuando un chico tiene una lesión, la forma de cómo tocarlo, o sea, una cantidad de cosas que me comentabas, Mir, que es sumamente grave, pues, y tenemos que estar al Sí. tanto de eso. Mira, Fabián, ¿qué ciertas son tus palabras en relación a que el entrenador no solamente es que llegue el niño y agárralo y póngalo a patear esa pelota? No, el niño quiere ser como usted, entrenador. Usted es el ídolo, como usted. Dígame si el entrenador ha jugado fútbol profesional, por ejemplo, y ha jugado, hablar aquí en Mérida, en caso de Mérida, ha jugado en Estudiantes de Mérida. Todo niño quiere llegar a jugar en Estudiantes de Mérida. Entonces, si el niño ve ese entrenador, el niño va, tú muy bien lo dijiste, Fabián, mira, palabras ideales, las que acabas de decir. El niño quiere ser como su entrenador. Entonces, entrenador, por favor, capacítese un poquito más, no solamente en la parte técnica del fútbol, por supuesto, sino en la parte humana, en la parte del trato, en la parte jurídica. Conozca de qué manera puede tocar usted a ese niño, de qué manera usted lo puede tratar, cómo medianamente usted puede inducir al niño a que ese niño le meta más actitud al ejercicio físico que está haciendo. ¿Sí? Es decir, esto una cosa va con la otra. Por allí, bueno, está el doctor Luis, un saludo en Argentina, exfutbolista Nos de la pregunta, Universidad de los Andes, la aulita de mi vida, preparándose por allá en Argentina. por allí nos preguntaban que cómo se evalúa una experticia psiquiátrica, porque en algunos casos también la víctima puede estar mintiendo. Eso es sumamente interesante. ¿Cómo se evalúa, doctor? No lo escuché. ¿Cómo ¿Cómo se se evalúa? evalúa? ¿Se evalúa una experticia psiquiátrica o qué componentes por allí hay en una experticia psiquiátrica que también puedan determinar que la víctima puede estar mintiendo en este caso? Bueno, miren, yo les voy a decir algo. Vamos a hablar de la verosimilitud del testimonio de un niño, de una niña o de un adolescente. Vamos en este caso a hablar de la verosimilitud es decir, lo verás. Un niño muy pocas veces, para decir nunca, dice mentiras. Además, recordemos que para el testimonio, para que un niño, una niña o un adolescente pueda rendir testimonio de los hechos que se les suscitó, tiene que hacerlo a través de la Cámara de Gessen, en caso de Mérida, que hay Cámara de Gessen para la declaración del niño, niña, adolescente en calidad de víctima o de testigo, porque no necesariamente el niño tiene que ser víctima, el niño puede ser testigo de que su entrenador o su entrenadora abusa del otro niño. Entonces también ese niño está sufriendo un daño psicológico. Fíjense, una cosa lleva a la otra. Entonces, ¿cómo valorar esa experticia psiquiátrica? Bueno, ese testimonio pasa por especialistas en la materia. Serán los especialistas que digan si el niño está inventando todo eso, si el niño lo vivió, si el niño lo... Hay una pregunta que a mí me gusta mucho en este tipo de pruebas que realiza el experto psiquiátrico. Y el experto psiquiátrico o psicólogo le pregunta al niño o a la niña, ¿usted vivió esto o usted lo soñó? Esa es una pregunta que no puede faltar. Normalmente dice, no, yo lo viví, yo no lo soñé, el niño reacciona. Entonces, evidentemente, allí muy poco el niño dice mentira. Hay casos en que se lo imagina, también, por supuesto, pero analizar. Recordemos que esa experticia va a ir adminculada con otro elemento que pueden conjugar la posible perpetración de ese delito y el posible autor, ¿no? Eso te iba a decir, no, bueno, además yo creo que aquí me voy a meter un poquito en tu rama, pero me lo vas a validar o no. Ustedes tienen una cantidad de elementos. A ver, la experticia es uno de los elementos probatorios, pero obviamente al concatenar uno con otro y empezar a unir y a sacar hilos cronológicos de las situaciones, ustedes van evaluando si realmente esa experticia les puede dar a ustedes aún más fortaleza de la tesis que se está planteando o si realmente no tiene esa importancia. Aquí el doctor se volvió como que se le volvió a ir la señal.
Vamos a esperar que llegue. Mientras tanto, pues seguimos saludando a las personas que se están uniendo. Vanessa Gómez. Sí, ya. Aquí estoy, aquí estoy. Te Aquí decía estoy. que, bueno, te decía que la experticia sola no es un elemento probatorio solo. O sea, tiene que haber dos, tres, cuatro elementos probatorios de Mira, Fabián, diferentes. tú has dado en un punto extraordinario. Atención, padres y representantes, entrenadores, profesores, abogados, colegas. Un saludo para la doctora Mariana, extraordinaria jueza en Falcón, como ya lo decía. Resulta, pasa y acontece, compañeros, que este tipo de delitos se hace en cautiverio, es decir, muy pocas veces hay algún testigo. Son delitos, lo que la doctrina conoce, delitos intramuro. No hay testigos, entonces el testimonio de un niño, de una niña, de un adolescente, inclusive de una mujer, cobra mucha fuerza en el derecho probatorio, ¿sí? Porque, repito, son delitos que normalmente la persona perpetradora pues no busca dejar rastros, no busca que haya algún testigo, ¿sí? Eso es... Fíjense ustedes lo importante de este tema en cuanto al testimonio y la credibilidad o no de la declaración de un niño, de una niña o de un adolescente. Extraordinario, extraordinario. Bueno, Mir, vamos a ir un poquito ya cerrando el tema. Los chicos, las personas que quieren hacer cualquier pregunta, de verdad, de más está decir que las redes sociales de nosotros, sobre todo las profesionales, están abiertas para cualquier comentario. Tenemos una gran cantidad de temas. En el caso personal del doctor Mir, maneja todo lo que es su tema a la perfección, está abierto, es bueno decirlo, está abierto a hacer colaboraciones de este tipo, sobre todo académicas. Más allá de cualquier cosa, estamos por el objetivo de formar, de crear conciencia. Queremos y creemos en crear espacios educativos para que las personas puedan interactuar, puedan conocer, digamos, resolver cualquier tipo de duda, cualquier tipo de inquietudes, y para eso estamos. A través de los mensajes privados de las redes sociales de nosotros también están abiertas para cualquier inquietud, para cualquier sugerencia, para cualquier asesoría. En el caso del doctor, pues evidentemente por su condición de juez, les pido por favor evitar, si tienen alguna circunstancia puntual o causa que corra por ante ese tipo de tribunales, debemos ser respetuosos y aprovechar ese tiempo que él nos está regalando y ese tiempo que él nos está dando a nosotros para que aprovechemos este tema, pero tenemos que ser también muy respetuosos con su profesión, con su cargo que ocupa, y de verdad aprovecharlo en la medida que él pueda ayudarnos. Por mi parte, como está dicho, en mis redes sociales está referente al fútbol, referente al derecho, podemos ayudarle en cualquier tipo de circunstancia. Un fuerte abrazo. No sé si hay gente que quiera hacer todavía alguna pregunta, a ver si el doctor se conecta. Esperemos por aquí. Vamos a darle una vuelta aquí. Estamos todavía conectados. Creo que a mí sí me escuchan, ¿no? Creo que yo sí estoy en línea. El doctor sí es el que no ha podido. Bueno, me permito excusarlo si en el caso que se le complique un poco conectarse nuevamente. Como les dije, próximamente vamos a intentar abrir otra vez este espacio con un poquito más de tranquilidad, con un poquito más de buena señal, sobre todo porque lamentablemente pues, en nuestro país un poquito las cosas se complican con el tema del fluido eléctrico, y si no el fluido eléctrico, pues a veces la internet. Pero pues estaremos prestos para una nueva oportunidad. Voy a esperar un rato a ver que si hay alguna inquietud, si hay alguna reconexión. Bueno, vamos a esperar 2 minuticos más a ver si podemos darle la despedida al doctor, a ver si podemos tener la posibilidad de que se despida de todos nosotros. De verdad que me gustaría que diera sus últimas palabras, sobre todo que pues reiterara esa intención que tenemos de formar. Como le digo, estamos totalmente a la orden para estos espacios, podemos ir a cualquier
sitio, lugar, a través de estas nuevas tendencias tecnológicas, a tratar de ayudarles y a colaborarles con eso. Sé que les encanta, también sé que hay muchos jueces, gente amiga, gente de confianza, cualquier idea, cualquier inquietud, vamos a hacer participaciones de estos espacios están abiertos, tenemos una gran convocatoria, gracias a Dios, hemos hecho un gran trabajo con respecto a esto, y bueno, nada, estamos para eso, pues, para crecer, para seguir creciendo y para seguir avanzando. Hoy exactamente tenemos 1 hora conectados. Espero que, bueno, todos tengan una extraordinaria noche. Si no hay más nada por allí pendiente, un fuerte abrazo. Reitero mis más sinceras disculpas por la conexión del doctor. Esperemos tenerlo la semana que viene. Vamos a esperar si podemos coordinarlo para martes, miércoles de la semana que viene, de verdad. Un fuerte abrazo, buenas noches y nos vamos despidiendo. Me encantaría haber interactuado un poquito más con ustedes, pero creo que la señal pues, se ha complicado un poco. Saludos y bueno, buenas noches a todos. En nombre del doctor Mir, en nombre del doctor Fabián Ramírez, nuestras redes sociales, Fabián Ramírez Abogado y Abogado Edgar Mir. Estamos para servirle y nos veremos una nueva oportunidad. Un fuerte abrazo.